interesante poder tenerlos aquí a ustedes sentados. Niños y niñas de otros colegios, de otras partes, de pronto somos de barrios diferentes, pero nos vamos a dar cuenta en la exposición que muchas de las cosas que vamos a ver nos van a servir para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo en los años en los cuales ustedes están, que es muy importante tener una información. Bueno, nosotros pertenecemos al Colegio República del Ecuador. El proyecto que nosotros vamos a hablar en estos minuticos, no nos vamos a demorar más de unos 10 minutos, se llama Alfabetizando mis emociones. Nosotros hemos venido trabajando ya hace un buen tiempo formando lo que puede ser un buen proyecto para comunicarnos con los jóvenes en una de las cosas fundamentales que es la sexualidad. La sexualidad ustedes saben que nos define, ¿no, muchachos y muchachas? Saben que de pronto en estos momentos tal vez ustedes no le prestan toda la atención del caso porque uno piensa que son años que le van a pasar rapidito y que no importan, pero al contrario, esos son los años que van a definir la vida de nosotros. Y lo que ustedes decidan en los próximos años va a hacer de ustedes personas felices o personas muy infelices el resto de sus vidas. Porque si se equivocan en esos años, van a tener la consecuencia durante toda su vida. Por ejemplo, tener un bebé, ¿no? Si ustedes tienen un bebé muy pronto, eso lo tienen que acompañarles toda la vida. Entonces ya son decisiones que le afectan a uno, ¿cierto? Bueno, entonces abramos los ojos un poquito y miramos una información que nos va a servir y vamos a pensarlo. Si eso es así con la experiencia que ustedes tienen. Bueno, en el Colegio República del Ecuador, guiados por nuestra psicóloga, por Doris, y con el equipo de la profesora Gladys, la profesora Leti también que ha ayudado, y otros profesores, se practicó una encuesta hace un tiempo, eso fue el año pasado, y se sacó una estadística, perdón, ¿cómo está la anterior? Se sacó una estadística entre 159 muchachos y muchachas, o sea que se le dialogó a personas como ustedes. Lo que esté ahí dibujado y lo que esté en la estadística es lo que han dicho niños como ustedes y jóvenes como ustedes. ¿De acuerdo? Entonces miremos entre esa gente unas preguntas que se hicieron que son fundamentales. Por ejemplo, a los niños y a los jóvenes se les preguntó en ese estudio, bien, pues sigamos, que apenas empezamos. A los niños en ese estudio se les preguntó, niños les dan los puestos a los profesores. Gracias. Bien, entonces una de las preguntas que le hizo el estudio para detectar cómo está nuestro pensamiento sobre la sexualidad en el colegio, se preguntó cuántos novios o novias han tenido los niños, los muchachos. Entonces la respuesta, miren lo interesante, la mayoría, más de cerca de la mitad, argumenta que entre 1 a 3 novios o novias. Es decir, los niños tienden de todas maneras a no ser tan promiscuos, a no tener tantas parejas. Sin embargo, ya hay otros que se acercan ahí, entre 4 a 6 novios son 24%. O sea que si se suma 24% más 45%, le da más de la mitad de la gente que ha tenido mucha cantidad de novios y de novias. Eso es un indicador de que estamos buscando muchas personas, ¿cierto? O sea, cuando comenzamos a tener experiencias, queremos tener experiencias con mucha gente. Y ahí vienen otros problemas que vamos a ver más adelante. En la siguiente, edad en la que usted tuvo el primer novio o la primera novia. Miren que ahí está cada de ustedes, la mayoría de ustedes. La mayoría inició entre los 12 a 14 años. O sea que estamos empezando relaciones afectivas que pueden comprometer nuestra vida cuando empezamos hablando a muy temprana edad, ¿cierto? Entonces esa información es para ustedes, obviamente, porque estamos decidiendo nuestra vida. Otras personas que deciden inclusive antes de los 12 años. Ya en primaria entonces sabemos, cuando los niños están de 11, 12 años, ya están decidiendo su vida afectiva también. Y ya tienen inclusive los primeros traumas, si se puede llamar así. Porque ustedes saben que cuando uno se enamora por primera vez, tanto niños como niñas, eso es una cuestión que le impacta a uno su alma, ¿cierto? Su estructura mental. Entonces los niños ya desde primaria ya tienen esa experiencia, que puede ser muy feliz o muy traumática. Espera un momentico, profe. En la encuesta que estoy realizando este año, colocamos un nuevo ítem que es a qué edad están empezando sus relaciones sexuales, ¿sí? Se está dando la similitud con el hecho de tener su primer novio. Los jóvenes están empezando su vida sexual antes de los 12 años, ¿sí? Y si empezamos antes de los 12 años, nos puede acarrear dificultades, no ahorita, ¿sí? O de pronto ahorita si no nos cuidamos con un embarazo, ¿cierto? Pero también más adelante o en la vida adulta, porque podemos tener enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Algún tipo de cáncer, porque empezamos nuestra vida sexual antes de tiempo, y embarazos, que hay que empezar a mirar, embarazos
no deseados, no planeados, pero también hay embarazos deseados, no planeados, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que empezar a mirar. Entonces, si miramos la encuesta, está simultáneamente el hecho de conseguir novio antes de los 12 años y simultáneamente empezar vida sexual antes de los 12 años. Bien, sí, muy buena explicación de la psicóloga. Otra pregunta. Mire, concentrémonos un momento porque esto es muy importante para todos, ¿cierto? Actualmente mantienen relaciones sexuales con su pareja, afortunadamente confiando en que los niños han sido sinceros en la respuesta. La mayoría ha dicho que no la sostiene, sin embargo ya un 12% acepta que sí. Uno podría decir que algunos muchachos no lo dicen de una vez si tienen relaciones sexuales o no. Este número puede ser un poco más grande y de nuevo habría que comenzar también a dialogar abiertamente sobre eso. Usted sabe que entre más nos callemos la vida sexual nuestra, de niños o de adultos, más problemas vamos a tener, porque eso en nuestra psiquis, en nuestra mente ocasiona serios problemas. O sea, la vida sexual es parte fundamental de nuestra libertad y formarla bien pues nos da una vida muy buena, o ya dijimos, o nos puede llevar a una cantidad de problemas tremendísimos. Sigamos con otras preguntas. ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales en su vida? O sea, un niño de esa edad, ¿no? Entonces, las personas, algunos pues decían que ninguno, ¿no? Digamos un 60%, mucho. Pero otras personas sí ya han tenido experiencias, ya que han tenido relaciones sexuales de 2 personas, 1 persona, 3 personas, que confirman lo que ahora decía otros, que efectivamente los niños y las niñas están empezando rápido su vida sexual. Y eso sabemos que biológicamente, ustedes lo han visto en la clase de biología, deben haberlo visto, de que los aparatos de nosotros, cada uno de los sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, necesitan cierto tiempo para madurar. No está bien que una niña a los 12 años tenga relaciones sexuales. Y no es porque la niña no pueda hacerlo porque no le guste o si le guste, sino que su cuerpo no va a estar preparado para semejante cantidad de nueva información, de nuevos procesos biológicos que se dan en el cuerpo. De ahí vienen cánceres, vienen problemas de desarrollo de la anatomía misma del cuerpo de nosotros que no debe presentarse a esa edad. Entonces, avanzar en ese proceso, eso lo saben por ejemplo en los hospitales, cuando las niñas llegan de 15 años, 14 años, ya llegan embarazaditas, generalmente esos partos son sumamente riesgosos. O puede morir el bebé o puede morir la niña. Y eso se lo saben, ¿no? En cualquier informe lo pueden mirar, que eso no es por mostrar este terrorismo, sino porque son evidencias. Eso pasa en la vida real. Bueno. Profe, ahí también vemos que no solamente han tenido relación con 5, 6, 7 personas, sino que lo más interesante y que las cuestiones que simultáneamente están teniendo relaciones con 3 personas al tiempo, o con 4 personas, o con 5 personas al tiempo, ¿sí? Entonces eso es de empezar a analizarlo, a tener una autonomía y mirar cómo realmente estamos utilizando nuestra sexualidad, ¿sí? Esta pregunta de salud mental, ¿no? De cómo satisfacer las necesidades sexuales esos niños, esos jóvenes, pues muchos en su sinceridad dijeron que ninguna, o sea que se abstienen, pero hay personas que efectivamente ya muestran que tienen su pareja, o vía pornografía, o vía masturbación, o otras cosas que los niños ya pueden informar y que pueden ejercer. Recuerden que esa información no es para sembrar ni terror, ni represión, ni nada de eso, sino que lo que nosotros conozcamos, estamos en capacidad de criticarlo. Lo que no conocemos lo miramos simplemente como miedos, como tabús, y ese es el problema. Entre más nos oculten información, más se desborda hacia las cosas. Y eso puede ser llevado a otras cosas, ¿no? Al mundo de las drogas, al mundo de otras cosas más delicadas también. Bien, la siguiente, por favor. ¿Qué piensan sobre la virginidad de nuestros niños? De esos niños de colegio que nosotros encuestamos, ¿qué se pareció a ustedes? Sobre la virginidad, ideal para una vida sana, más de la mayoría, cierto, 57%, o sea, todavía una idea hermosa, digámoslo, sobre ese papel de conservarse puros en el cuerpo, en la mente también ustedes, si entienden pues la palabra puro como algo bueno. Totalmente pasado de moda algunos niños, algo imposible, así lo dicen los niños, algo pasado de moda. De todas maneras, los procesos culturales ya hablan que algunos niños ya reflexionan de que eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero otros sí dicen, más de la mayoría, que es muy importante el conservar su cuerpo con todo respeto, ¿no? Y eso para muchas personas va a durar durante muchos años. ¿Conoces alguna compañera del colegio que haya abortado? Ustedes saben que eso es una realidad, que es muy difícil esa pregunta, ¿no? Porque muchos van a ocultar
muchos temen cuestiones legales, ¿no? Que nosotros si dicen que ha visto algo, no van a decir con una dirección y nombre. Sin embargo, mire qué interesante, que 16% de esas personas encuestadas dijeron que sí conocen a alguien que haya tenido que practicar un aborto. Nosotros sabemos por estudios que generalmente las niñas de sectores populares no abortan tanto como las niñas de sectores de clase alta. Los sectores de clase alta son más destinados, más por la presión de las familias, por la tal idea de que ellos van a triunfar con lo que sea, entonces les presionan más a que aborten. Pero las niñas de sectores populares en más proporción tienen sus bebés, ¿cierto? Además por la idea también que tenemos de que estamos como más cerca de las ideas morales y todo eso. Entonces muchas de ustedes, si de pronto llegan a escuchar de eso, van a darse cuenta que muchas de las niñas no van a querer abortar y van a querer asumir a su bebé. Pero bueno, sin embargo, se ha pasado. Aquí están las estadísticas. Y argumentando también lo del profe, también hay que tener cuidado, porque cuando ustedes ya deciden toman la decisión de abortar, lo hacen en sitios que no deben hacerlo, que no deben practicarlo. Eso les causa, aparte de haber abortado a su bebé, sea una parte de ustedes, el hecho de tener infecciones, ¿sí? Porque no la practican en un sitio con toda la instrumentación necesaria y también con todo el registro pues, a nivel de salud o de salubridad que necesitan para hacerse o practicar este tipo de aborto. Entonces, también nosotros trabajamos mucho eso, la toma de decisiones. Si tomaron la decisión, por lo menos identifiquen qué sitios, ¿sí? Para que ustedes no contraigan ningún tipo de infección, ¿sí? Pero entonces la idea es no llegar allá y por eso es que estamos haciendo todo este estudio, ¿no? Bien, hasta ahora hay bastante información, ¿no? ¿Alguien tiene algo que comentar, alguna cuestión que quiera decir antes de avanzar más? Sí les aterriza esas cosas de ustedes, ¿cierto? Listo, si hay algo que opinar hasta ahora, hagámoslo para no llenarnos de tanta información y después nos vamos sin nada procesado, ¿no? Profe. Pues la mayoría de las veces el problema sexual proviene del hogar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, de las niñas viven de promiscuidad. Uno observa, por ejemplo, que en una familia donde hay 4, 5 o 6 niños, la mayoría de ellos viven en la misma pieza. Y ahí están viendo que el papá y la mamá están haciendo el acto sexual y empiezan con su problema, con lo que decía la profesora. A temprana edad. La mayoría es porque falta mucha organización en el lugar. Uno recibe las problemáticas del colegio y cuando ve a fondo el problema, siempre radica en la familia.